desahogo de dichos votos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del reglamento, tiene el uso de la palabra el senador Javier Corral Jurado para presentar su voto particular hasta por 10 minutos. Por favor, senador. Señoras senadoras, señores senadores, mi postura frente al dictamen sostiene los principios y convicciones que he asumido desde hace muchos años en el tema de los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación en una sociedad de masas son de suma importancia, que deben servir para elevar el nivel de la ciudadanía. Medios plurales, reflejo de la sociedad que vivimos y no voceros oficiosos de un discurso unidimensional, sino que den espacio a las voces diferentes y distintas. Una comunicación que sea crítica, comprometida con la verdad. Tengo la convicción que estamos en un momento de regresión en la vida política del país y que se está dando con este dictamen un golpe brutal a la reforma constitucional promulgada el 11 de junio del año pasado. Lo que hagamos o dejemos de hacer tendrá consecuencias en lo inmediato y en el mediano plazo. Por eso creo que no es este dictamen el que debe someterse a votación y por ello mismo propongo otro, el que contiene mi voto particular y está publicado en la Gaceta de este Senado. La competencia económica en nuestro país tiene una debilidad pasmosa y prueba de ello es la presencia de monopolios en distintas ramas de la economía. Grandes empresas que absorben parte importante del ingreso nacional frente a empresas pequeñas que no logran desarrollarse adecuadamente. Acción Nacional luchó durante 70 años en contra de un monopolio de triste memoria, un partido de Estado que durante 70 años construyó un sistema político corporativo y autoritario, en donde se controlaba a obreros, campesinos, burócratas, profesionistas, a través de sectores. Entre el partido oficial y las concesiones y autorizaciones a las empresas, el gobierno federal controlaba prácticamente toda la vida política y social del país. Acción Nacional rompió, con gran esfuerzo y tesón, un auténtico nudo de intereses ante uno de los mayores monopolios del mundo. En el año 2000 conseguimos la primera alternancia en el Poder Ejecutivo. Durante 12 años, las administraciones panistas consiguieron dar estabilidad económica, respetaron el principio constitucional de separación de poderes, se ampliaron muchos programas sociales, se forjó el actual sistema de transparencia. Sin embargo, no desmantelamos el régimen corporativo y clientelar del viejo régimen, mucho menos se desmontaron los monopolios económicos. Y en el caso de los monopolios mediáticos, debo reconocer que no solamente no se les combatió, sino que incluso se les fortaleció. Por ese motivo concurrimos al Pacto por México, donde las oposiciones y el gobierno se propusieron transformar al país en áreas fundamentales, la educación, el combate a los monopolios, entre otras áreas. Sin embargo, el dictamen que hoy discutimos es un retroceso a todo ello. Este dictamen no es hijo legítimo, sino bastardo de la reforma constitucional y del Pacto por México. Mientras que el artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios, la iniciativa se encogió como la mezclilla corriente. Con el primer lavado disminuyó de tamaño, fundamentalmente porque la iniciativa fue diseñada para proteger y perpetuar el monopolio de Televisa. El pasado miércoles, sin ambajes, el consejero jurídico de la Presidencia declaró ante los medios nacionales que ante la posibilidad
de que el monopolio de la telefonía participe en la televisión restringida, habría que hacer más poderoso a Televisa para que enfrente a América Móvil. La declaración del señor Castillejos no fue un lapsus involuntario. Seguramente fue meditada por el equipo de comunicación de la presidencia. Salió a declararlo y lo hizo en un programa de radio y luego ante la prensa. A confesión de parte, relevo de pruebas. Es una declaración que pasará a la enciclopedia del cinismo político, de lo que no es querer regular el mercado, sino jugarle al Maquiavelo, confirmando la opinión de Gary Becker, Premio Nobel de Economía 1992, que padecemos un capitalismo de compadres, que eso detiene el despegue de México. Los monopolios son expresión de sociedades sin reglas de competencia económica, provocan desigualdad económica por la falta de una clase media amplia y robusta, condiciones que vivimos en forma dramática. Somos un país tremendamente desigual. Esta desigualdad no es problema de seres intrínsecamente malos que buscan cómo esquilmar a los demás. Muchos de estos empresarios son buenos patrones que patrocinan organizaciones filantrópicas. El problema es que el diseño del sistema produce estructuras económicas injustas. Por esencia, permite oligopolios y monopolios por las oportunidades que aprovechan, y en el otro extremo, pequeñas empresas que no les pueden competir. Vivimos un capitalismo salvaje. Los cambios necesarios no vendrán de esas empresas privilegiadas, sino del Estado y sus distintos órganos, los responsables de diseñar sistemas más justos. Vendrán de la política sensible a la justicia y rebelde ante la injusticia. Por eso el modelo del gobierno ante el problema de los monopolios no es el de un compromiso con la justicia. ¿Qué hicieron otros países frente a los monopolios que padecieron y siguen padeciendo? Aplicar medidas para que pudiera haber competencia pareja entre las empresas. Fortalecieron o crearon órganos reguladores para que sean árbitros y establezcan las reglas para fomentar la competencia. Han sido los órganos reguladores de esos países o sus congresos quienes han establecido medidas en contra de los monopolios, como la desinversión, desincorporación de activos, medidas asimétricas que permitan competir en forma pareja, partir a los monopolios. El caso de Rockefeller es paradigmático, ya que el Congreso norteamericano y el presidente de ese país, paladín del libre mercado, obligaron a que su empresa petrolera fuese dividida. Recientemente en Inglaterra, ante un problema con un medio de información poderoso, manejado por un capo como es Rupert Murdoch, lo obligaron a desinvertir y tuvo que cerrar varios de sus periódicos. Experiencia similar sucedió recientemente en la Argentina. La codicia de los ricos siempre existirá, pero un estadista o una generación consciente de su responsabilidad histórica deben frenarla, deben estar a la altura de los retos del momento. En la medida que haya reglas justas y parejas y el árbitro sea firme en sus decisiones, la sociedad se beneficiará y el Estado se fortalecerá. Pero aquí se quiere mantener por los siglos de los siglos a Televisa como el monopolio televisivo, como pago de favores que el actual presidente de la República le debe a la televisora. Al fortalecerla como lo está haciendo el dictamen, la convierte en su mejor aliada para mantener entretenido al pueblo y para no ser cuestionado por las políticas antinacionales que está desarrollando. Este regalo de la clase política es la apuesta para las próximas elecciones, dentro del gobierno y dentro de partes de la oposición. Por este tipo de acuerdos a nuestra economía la han llamado un capitalismo de compadres. Y quien lo califica así no es ningún izquierdista ni revolucionario, es el Premio Nobel de Economía 92, más bien de filiación conservadora. El Estado, en la visión del presidente de la República, no es árbitro, sino un jugador más, y él escoge el socio.
Quieren jugar al Maquiavelo, pero no miden las consecuencias. El dictamen crea un esperpento, construir un Frankenstein para enfrentar al Goliat. No solo eso es peligroso, sino irracional. Habría que recordar que en esa novela corta, el creador de Frankenstein murió a manos de su propia criatura. El modelo que quiere implantar el gobierno es no afectar a Televisa y desalentar a América Móvil para que no entre a la televisión restringida. Lo que se tiene que hacer es enfrentar frontalmente a los dos monopolios y aplicarles la ley, impedirle la entrada a América Móvil a la televisión restringida y desincorporarle canales de televisión a Televisa. No hay de otra. Nosotros como legisladores debemos tener presente que nuestras decisiones producen consecuencias y que somos responsables de ellas. En lugar de blindar a Televisa en su operación de compra de Cablecom en el 9º transitorio del dictamen, se debe proteger la autonomía del IFETEL. Lo que se va a votar es perpetuar la desinformación, la banalidad y la enajenación de un modelo mediático, es mantener los negocios entre políticos y empresarios. La forma para enfrentar los monopolios es con un Estado fuerte que cumpla sus funciones y fines adecuadamente, un Estado que regule la economía, que sea árbitro y no un jugador tramposo. La empresa que ha puesto de rodillas al poder político de este país ha maniobrado desde años atrás. No es alguien desconocida por muchos de nosotros. Recordemos la ley Televisa de hace 8 años, la manera como construyó la candidatura del actual presidente de la República, cómo ha impulsado en el Congreso su propia telebancada. Recordemos cómo consiguió que se le perdonaran sus deudas fiscales al inicio de este sexenio y cómo logra subrepticiamente modificar minutas para cambiar una sola palabra: comprar por adquirir. Un Estado fuerte no es solo un Estado que recauda o al que se le teme porque destituye gobernadores o al que primero promueve las autodefensas y luego las encarcela, sino aquel donde sus instituciones políticas son verdaderos contrapesos, instituciones que cumplen con la misión que les propia. No podemos decir que fortalecemos la institucionalidad cuando el Ejecutivo ha impuesto un cronómetro al Congreso para que apruebe leyes al vapor y al Senado se ha replegado a su voluntad. La administración actual lo que ha hecho es violentar la independencia del Congreso. Como los asesinos que esconden al muerto y para esconderlo cometen errores que los delatan, así ha actuado una parte del Congreso. En conciliábulos secretos se discuten las iniciativas. Discusiones no entre parlamentarios, sino con representantes del Ejecutivo. A hurtadillas se trabaja sin que la sociedad se entere. El gobierno y sus cómplices, voluntarios e involuntarios en el Senado, han tratado de convertir iniciativas trascendentes en dictámenes de urgente y obvia resolución, en un paso de lista donde se vota y calla. Violando el principio de separación de poderes, el Ejecutivo se ha metido hasta la cocina del Senado. Los grupos parlamentarios van a los pinos o a sus oficinas alternas. El PRI está desaparecido. Su única preocupación es que el dictamen sea votado por sus senadores. Su preocupación es que asistan a las sesiones. De las 15 intervenciones que defendieron el dictamen en comisiones unidas el día de antier, solo 2 correspondieron al PRI. 7 estuvieron a cargo de senadores del PRD y 4 a cargo de senadores del PAN. El gobierno deja a la oposición que justifique su dictamen, o por lo menos a una parte de la oposición. Se ha cancelado el debate en lo particular en las comisiones.
que es el instrumento de la deliberación especializada y a su vez la esencia de la vida parlamentaria. Como nunca en la vida del Senado de la República se han violentado los procedimientos legales y reglamentarios, como nunca en la historia del Senado. Todo se subordina para cumplirle la instrucción al presidente de la República que emitió desde España. Lo cito textualmente: esto deberá ser abordado antes del 15 de julio. Venimos de un régimen autoritario y el Congreso, que tiene un proceso de maduración y de crecimiento de apenas 20 años, por eso es lamentable que en uno de los episodios que reclaman que seamos protagonistas, claudiquemos a ser el eje articulador de la transición democrática. La consecuencia de las prisas es que se trastoca las instituciones básicas, cuando es el momento que deben actuar a la altura del desafío que se vive. Solo con una clase política cohesionada y con una oposición que tenga plena conciencia histórica de su papel frente a la regresión que vivimos, es como se podría asumir la responsabilidad y estar a la altura de las circunstancias. En los siguientes espacios de mis intervenciones voy a argumentar las razones de mi oposición al dictamen en los temas que he reservado. Pero en esta ocasión, porque estoy absolutamente convencido de que el dictamen va en contra de los principales objetivos de la reforma constitucional, he planteado un voto particular sobre la totalidad de los artículos del dictamen. Y a todos ustedes, especialmente a mis compañeros de partido, les pido que emitan un voto de conciencia, sí, pero que anteponga el interés general por encima de los intereses personales o de grupo. Hay que recordar una vieja excitativa de Manuel Gómez Morín: aquí nadie viene a triunfar ni a obtener, sino a decidir lo que sea mejor para México. Muchas gracias.